La mayoría de las crisis se producen en silencio, pero esa noche alguien estaba a punto de darse cuenta. La mayoría de la gente ya se había ido a casa. Las luces de la oficina zumbaban suavemente, proyectando pálidos reflejos sobre las paredes de cristal y los pulidos escritorios. Fuera, la ciudad brillaba débilmente a través de las ventanas, un mar silencioso de faros y letreros de neón. Dentro, solo quedaba un escritorio iluminado. Sara estaba sentada sobre el teclado, con los dedos temblorosos mientras escribía, borraba y volvía a escribir. La pantalla de su portátil estaba abarrotada de pestañas abiertas y notas dispersas, un campo de batalla digital de plazos, revisiones e ideas a medio terminar. El reloj de la esquina de la pantalla marcaba las 22:47, pero hacía horas que había dejado de mirarlo. Tenía los ojos cansados, el pecho oprimido, y el silencio a su alrededor solo parecía aumentar el caos dentro de su cabeza. La presentación tenía que ser perfecta. Era su primer encargo importante desde que la habían ascendido a Estratega Junior, una oportunidad por la que había trabajado durante casi 2 años. Pero ahora, mirando el cursor parpadeante, solo sentía pánico. Nada sonaba bien. Nada parecía lo bastante bueno. Cada diapositiva le parecía un fracaso en movimiento. Se frotó los ojos y respiró entrecortadamente. La oficina olía ligeramente a café frío y tinta de impresora. No había comido desde el almuerzo, a no ser que contaran las 3 barritas de cereales que había cogido de la máquina expendedora. Le dolía el estómago, pero pensar en comer solo le producía náuseas. Sobre su escritorio había una foto enmarcada de su hermano pequeño, sonriente con su birrete de graduación. Acababa de terminar su primer semestre de universidad, gracias en parte a los turnos extra que Sara había hecho el otoño pasado. Su madre aún se estaba recuperando de una operación y las facturas seguían llegando. Sara nunca hablaba de ello en el trabajo. Todo el mundo esperaba de ella que fuera la fuerte, la persona a la que había que acudir y que siempre tenía todo bajo control. Ahora no se sentía fuerte. Sus manos se cernían sobre el teclado. Parpadeó rápidamente, luchando contra el escozor de sus ojos. La habitación le parecía pesada, como si las paredes se inclinaran sobre ella. Intentó inspirar hondo para recuperar la compostura, pero en lugar de eso, un sonido silencioso e impotente escapó de su garganta, una mezcla entre un suspiro y un sollozo. Nadie debía verla así, no debía sentirse así. Y sin embargo, allí estaba, sola en la oficina, ahogándose en el silencio, aferrándose a la perfección, mientras todo lo demás se deshacía lentamente a su alrededor. La oficina ya no parecía una oficina, parecía un caparazón, hueco, con eco, demasiado silencioso. El tipo de lugar donde los pensamientos se vuelven ruidosos y el tiempo parece estirarse como un caramelo. Sara se había trasladado del escritorio al suelo, sentada con las piernas cruzadas y el portátil abierto a su lado. Llevaba la americana sobre el respaldo de la silla y hacía tiempo que se había quitado los zapatos. Parecía menos una joven profesional que alguien que se ha quedado tirada en medio de una larga noche sin final a la vista. La presentación estaba a medio hacer, quizá menos. Las diapositivas parecían planas, las ideas dispersas, las transiciones torpes. Siguió retocando el tipo de letra, el espaciado, la redacción, diciéndose a sí misma que importaba, cuando en el fondo no sabía qué más hacer. Un suave zumbido proveniente de las luces del techo parpadeaba en lo alto. El zumbido del aire acondicionado era la única compañía que tenía. De vez en cuando, los sensores de movimiento atenuaban las luces del pasillo fuera de su despacho hasta que ella volvía a moverse y volvían a encenderse. El lugar estaba diseñado para la eficiencia, no para la comodidad, y mucho menos para sufrir crisis emocionales a altas horas de la noche. Pero esta noche,
algo pequeño cambió. Sarah no lo notó al principio, no de inmediato. Fue algo sutil. Una silla bien colocada que antes no estaba. Una taza de café desechada de antes ya no estaba. La esquina de una pizarra de borrado en seco recién limpiada. Cosas que ella no había tocado. Cosas que nadie más debía ver. Se levantó despacio, estirando la espalda dolorida, y se dirigió al pasillo. A través de la rendija de una sala de conferencias acristalada, vio movimiento. No era seguridad. No era su jefe. Era un hombre con un uniforme desteñido, que arreglaba en silencio una sala que había quedado desordenada. Se movía como si le importara. Ella lo observó durante un segundo. Ajustó una silla torcida, rellenó la caja de pañuelos de papel que había sobre la mesa y recogió un papel que alguien se había dejado. Luego, sin reparar en ella en absoluto, se dio la vuelta y se marchó, con el carrito rodando suavemente tras él. Sara parpadeó, sorprendida por lo mucho que le había impresionado. Había algo tranquilizador en ello, algo deliberado y con los pies en la tierra. Mientras ella se sumía en una espiral de ansiedad, otra persona se limitaba a hacer su trabajo, no para alabarla, no por nadie, solo porque había que hacerlo. Volvió a su despacho y se sentó de nuevo. Nada había cambiado. Y sin embargo, de alguna manera, todo parecía un poco más tranquilo. Ella aún no lo sabía, pero alguien más acababa de darse cuenta de su presencia. Sara había cerrado los ojos un momento, solo un momento, cuando lo oyó. Un susurro suave, de los que no pertenecen al zumbido mecánico del edificio. Se incorporó, sobresaltada con el corazón acelerado. Luego volvió a oírlo. Venía del fondo del pasillo, amortiguado por las paredes de cristal. Una voz, silenciosa, tensa, como si alguien intentara mantener la compostura y no lo consiguiera. La curiosidad la levantó de la silla. Se acercó sigilosamente al sonido, con cuidado de que sus tacones no chocaran contra la baldosa. Al pasar junto a la tenue luz de la cocina, se dio cuenta de que no era un eco. No era su propia ansiedad jugándole una mala pasada. Alguien más seguía aquí. Al final del pasillo, junto a un pequeño despacho lateral, la puerta estaba abierta de par en par. Dentro había una persona sentada ante un escritorio, con la cabeza entre las manos y los hombros tensos. Había papeles esparcidos por la superficie, como si hubiera caído una tormenta. Sara se detuvo, indecisa, hasta que reconoció a la mujer. Riley, uno de los nuevos miembros del equipo de marketing. Joven, motivada, siempre educada en las reuniones. El tipo de persona que respondía a los correos electrónicos con una cara sonriente y se ofrecía voluntaria para todas las sesiones de lluvia de ideas, y ahora se estaba desmoronando. Sarah se quedó paralizada un momento, sin saber qué hacer. Ella también conocía esa sensación de bienestar, abrumada, invisible, al borde de la ruptura. Una parte de ella quería intervenir, ofrecer ayuda. Pero antes de que pudiera moverse, alguien lo hizo. Una voz tranquila rompió el silencio. ¿Todo bien? Sarah parpadeó. Marcus, el conserje que había visto antes, estaba justo al otro lado de la puerta. Su tono era amable, respetuoso, sin juicios. Riley se sobresaltó y se secó rápidamente la cara. Sí, sí, estoy bien, solo cansada. Marcus no se movió. Miró los papeles esparcidos, el portátil encendido, el desorden de post-its y borradores. Luego dio un paso hacia adentro, lo justo para demostrar que no tenía prisa. Parece que llevas aquí más tiempo que yo, dijo con una pequeña sonrisa. Riley soltó una débil carcajada. Eso parece. Dudó, insegura, y luego añadió. Mañana tengo que entregar un proyecto. No va bien. Marcus asintió lentamente. ¿Quieres ayuda? Riley parpadeó, confusa. ¿Tú te quedarías? Se encogió de hombros. Me he quedado hasta tarde por razones peores. Y sin más,
Acercó una silla a su lado, no porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo decidió. Sarah se quedó entre las sombras, sin ser vista, observando cómo el hombre más callado del edificio se convertía en el único dispuesto a sentarse junto a alguien en su lío. Y por segunda vez aquella noche, sintió que algo cambiaba. Las horas que siguieron transcurrieron sin el tic-tac de la conciencia del tiempo, solo el suave trasiego de papeles, el silencioso tintineo de las teclas y el ocasional aliento compartido entre dos personas que navegaban juntas una larga noche. Marcus no era un estratega. No sabía mucho de planes de marketing ni de lenguaje de campaña, pero sabía cómo era la presión y sabía cómo ayudar a alguien a respirar. Organizó los documentos dispersos de Riley en montones ordenados, borradores, investigaciones, imágenes. Le hizo preguntas sencillas que la ayudaron a desenmarañar las ideas que tenía en la cabeza. ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Qué parte te gusta menos? ¿Qué haría que esto fuera más fácil? Riley, aún frágil por la crisis anterior, respondió sin vacilar. Había algo en su presencia que hacía más fácil hablar. No trataba de impresionar, no interrumpía. Se limitó a escuchar y en silencio ayudó a dar sentido a su caos. En un momento dado, deslizó un papel por la mesa y dijo, «Esta parte está clara, no hace falta que la reescribas». Riley parpadeó. ¿En serio? Creía que estaba desordenado. Marcus sonrió amablemente. Suena como tú. No es desordenado, es honesto. Siguieron trabajando, uno al lado del otro. Marcus preparó café, le trajo una taza con exactamente 2 de azúcar y se sentó con ella mientras tecleaba y reestructuraba su presentación. Cuando se atascaba, él no la presionaba, solo esperaba. Le ofreció otro café, ordenó más papeles, la hizo sentirse menos sola. Hacia la 1 de la madrugada, Riley le hizo la pregunta que había estado reteniendo. Así que, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 8 años, respondió Marcus, con voz baja y uniforme. Empecé a tiempo parcial, luego a tiempo completo cuando mi mujer enfermó. Riley levantó la vista. ¿Está bien ahora? Murió hace 3 años, dijo Marcus. No con amargura, sino con una tranquila verdad. Pero mi hijo está en la universidad, estudia ingeniería. Los ojos de Riley se suavizaron. Debes estar orgulloso. Lo estoy, dijo simplemente. Permanecieron un rato en silencio. No incómodo, solo cargado de cosas no dichas. No eres lo que esperaba, susurró ella. Marco se rió entre dientes. La mayoría de la gente no espera nada de un conserje. Bueno, dijo Riley, deberían. Ninguno de los dos notó los pasos silenciosos por el pasillo, y ninguno de los dos vio a la mujer que estaba fuera de su vista, con los brazos cruzados y una expresión ilegible mientras los observaba a través del cristal. Olivia Grant no tenía intención de quedarse hasta tan tarde. Su plan era sencillo: revisar algunos informes, vaciar su bandeja de entrada e irse a casa antes de medianoche. Pero a medida que el edificio se vaciaba y el silencio se hacía más denso, se encontró deambulando. Le gustaba pasear por los pasillos a deshoras. La oficina parecía diferente entonces, más lenta, honesta, desenmascarada. Era fácil olvidar el lado humano de la empresa durante las reuniones del Consejo de Administración y las revisiones trimestrales. Pero en la tranquilidad volvía. Acababa de pasar el rellano del segundo piso cuando vio un movimiento a través del cristal del pasillo. Al principio, pensó que no era nada. Una luz encendida, un carrito de la limpieza. Pero entonces vio 2 figuras sentadas ante una pequeña mesa en uno de los despachos laterales. Se detuvo, se acercó. Tardó un momento en reconocerlas. Riley, joven, prometedora, todavía novata en su puesto de marketing. Olivia había revisado su expediente durante su incorporación,
pero nunca había mantenido una conversación con ella. Y sentado a su lado, reorganizando suavemente una pila de papeles, había alguien a quien apenas conocía de nombre: Marcus, el conserje. Olivia retrocedió hacia las sombras, sin ser vista. Algo le decía que no interrumpiera. Todavía no. Observó a través del fino velo de cristal cómo Marcus se inclinaba sobre la mesa, señalando algo en la pantalla de Riley. No estaba dirigiendo, sino alentando. Se dio cuenta por la forma en que Riley asentía lentamente. Sus hombros se relajaban un poco con cada palabra. No era solo lo que Marcus estaba haciendo, era como lo hacía: deliberado, paciente, amable. No había público, nadie a quien impresionar, ninguna expectativa de reconocimiento. Ni siquiera sabía que alguien estaba mirando. Pero Olivia sí. Y mientras estaba allí, con los brazos cruzados sobre el pecho y la bolsa del portátil colgando a su lado, algo en su interior se movió. Había creado esta empresa para que tuviera visión de futuro, fuera innovadora, un lugar donde la gente pudiera crecer. Pero en algún momento de la escalada, en la búsqueda de la expansión y las métricas y la cuota de mercado, se había olvidado de los pilares silenciosos que lo sostenían todo. Los conserjes, los asistentes, los que no diseñaban estrategias, pero hacían posible que todos los demás hicieran su trabajo. Y aquí, en mitad de la noche, uno de ellos le estaba recordando en voz baja cómo era realmente el liderazgo. A la mañana siguiente, Olivia llegó antes que el sol. Pasó por alto el registro habitual de su asistente, se saltó el café y fue directamente a recursos humanos. Sus tacones resonaron con fuerza en el silencioso pasillo, más de lo que pretendía. Pero no aminoró el paso. Su mente seguía pensando en lo que había visto la noche anterior. Melissa, la jefa de recursos humanos, levantó la vista del ordenador con expresión sorprendida. «Señorita Grant, ¿va todo bien?» Olivia asintió rápidamente. «Necesito un expediente personal. Marcus Reed, conserje nocturno». Melissa parpadeó. «Marcus, sí, claro. Un momento». Buscó en el sistema interno y le entregó una delgada carpeta de papel manila. «Aquí está todo lo que tenemos». Olivia la cogió y volvió a su despacho. No abrió el portátil. No consultó su agenda. Se sentó, desplegó la carpeta y leyó. No era grueso, no como algunos de los expedientes ejecutivos, solo unas cuantas hojas de papel pegadas. Pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba en peso. Marcus llevaba 8 años en la empresa. Nunca había llegado tarde. Nunca se había tomado un día por enfermedad. Ninguna queja. Ninguna medida disciplinaria. No hay elogios. Solo una constancia silenciosa e intachable. Había notas garabateadas en los márgenes. Voluntario para formar a nuevos empleados. Cubre las vacaciones cuando nadie más lo hace. Mentor de otros durante los descansos. No hay reconocimiento formal, ni recomendaciones de primas, solo leves recordatorios de que alguien se había dado cuenta y lo había dejado pasar. Entonces llegó la parte que dejó helada a Olivia. Salario, 17,550 por hora. Ningún aumento en 38 meses. Se le revolvió el estómago. Pasó la última página y encontró una nota adhesiva descolorida. Alguien había garabateado. Tranquilo, no pide mucho, nunca deja desorden. Parecía una metáfora de toda su presencia. No era invisible. Simplemente lo habían pasado por alto. Olivia se recostó en la silla, con la carpeta sobre el regazo. Sus ojos se desviaron hacia la ventana. La gente empezaba a llegar. Tazas de café en la mano. Comenzaban las conversaciones. La maquinaria de la empresa se estaba despertando. Y lo único en lo que podía pensar era en el hombre que limpiaba lo que ensuciaba todo el mundo y de alguna manera nunca hacía ruido. Era hora de cambiar eso. A media tarde, el edificio volvía a estar vivo. Sonaban los teléfonos, resonaban los pasos y las voces salían de las salas de reuniones abiertas.
Pero en la planta de mantenimiento, Marcus seguía su ritmo habitual. Comprobaba las existencias, clasificaba las fregonas, anudaba 2 veces una bolsa de basura antes de llevarla al contenedor situado detrás del ascensor de servicio. No esperaba visitas aquí abajo, y menos con tacones de diseño. «¿Marcus?», le llamó suavemente una voz desde atrás. Se giró y se quedó inmóvil. Justo delante del armario de suministros estaba Olivia Grant, CEO. Parpadeó. Estaba sola, sin ayudante ni portapapeles. Solo una americana remangada y una expresión suave que no se correspondía con el poder que solía tener. «Sí, señora», dijo, enderezándose inconscientemente. «¿Tiene unos minutos?». Asintió lentamente. «Por supuesto». Ella hizo un gesto hacia la sala de descanso, al otro lado del pasillo. Caminaron uno al lado del otro, con una silenciosa tensión entre ellos. Cuando entraron, Olivia señaló la pequeña mesa junto a la ventana. Marcus se sentó primero, inseguro, con las manos ligeramente apoyadas en la mesa. Olivia le siguió, cruzando las suyas delante de ella. «Quería darte las gracias», dijo simplemente. Su ceño se frunció. «¿Por?» «Anoche», dijo ella. «Con Riley». Sus ojos se abrieron ligeramente. «Oh, lo siento. No quise salirme de mi carril. Ella solo parecía...». «No te sobrepasaste», cortó Olivia suavemente. «Te sobrepasaste. Y yo lo vi». Bajó la mirada, avergonzado. «No intentaba que me vieran». «Lo sé», dijo ella con voz suave. «Por eso importaba». Hubo una larga pausa entre ellos. No fue incómoda, solo sincera. «Leí tu expediente esta mañana», continuó. 8 años, asistencia perfecta, ningún aumento en más de 3, siempre ayudando a los demás. Ninguna queja, tampoco elogios. Marcus se encogió de hombros. «No lo pensé mucho. Tengo un trabajo. Lo hago. Y lo haces mejor de lo que la mayoría de la gente se da cuenta», dijo Olivia. «Por eso estoy aquí». La miró a los ojos por primera vez. Ella no lo estaba escaneando, no estaba actuando, estaba presente, escuchando. «Me gustaría saber más de ti, Marcus», dijo. «No como conserje, sino como alguien que ha ayudado a mantener unido este lugar más de lo que yo sabía». Él esbozó una pequeña sonrisa insegura. «No tengo mucho de qué hablar». «Yo creo que sí», respondió ella. «Y ya es hora de que los demás también lo vean». Las reuniones del ayuntamiento de la empresa solían ser rutinarias. Un mar de empleados llenando el auditorio, escuchando a medias las actualizaciones sobre nuevas asociaciones o métricas de crecimiento. Siempre había algunos aplausos de cortesía, un par de preguntas previamente formuladas, y luego todo el mundo volvía a sus mesas. Pero esta vez fue distinto. La gente cuchicheaba incluso antes de que empezara la presentación. Se había extendido el rumor de un anuncio especial, un cambio de tono. Nadie sabía qué esperar. Cuando Olivia subió al escenario, no llevaba un montón de notas. No estaba detrás del podio. Estaba delante y en el centro, micrófono en mano, expresión tranquila pero decidida. «Buenos días», empezó. «Hoy no quiero hablar de cifras. No quiero hablar de objetivos ni de crecimiento». Hizo una pausa, observando a la multitud. «Quiero hablar de algo más importante. Quiero hablar de las personas, de las que llevan esta empresa en silencio, sin llamar la atención». Se hizo el silencio en la sala. «La semana pasada me quedé hasta tarde y vi algo que no debía ver, pero me alegro de haberlo hecho». Les contó la historia, sin dramatismo, sin vueltas, simplemente una joven empleada abrumada y alguien que interviene para ayudar. No porque fuera parte de sus funciones, no porque alguien se lo pidiera, sino porque era lo correcto. Y ese alguien, continuó Olivia, fue Marcus Reed. Las cabezas se giraron.
Los susurros se extendieron. En el fondo de la sala, Marcus se removió incómodo en su asiento, inseguro de si levantarse o permanecer sentado. Marcus, dijo Olivia, sonriendo, ¿quieres venir aquí? De mala gana, se levantó. Todas las miradas le siguieron mientras avanzaba por el pasillo. No sonaba música, no había gráficos llamativos iluminados detrás de él. Solo aplausos constantes a medida que subía los escalones. Cuando la alcanzó, Olivia se volvió hacia la multitud. Marcus lleva 8 años con nosotros. Nunca ha llegado tarde. Ha sido mentor de nuevos empleados, ha cubierto vacaciones, ha arreglado lo que otros ignoraban y lo ha hecho todo sin pedir nunca reconocimiento. Hizo una pausa, con la voz ligeramente entrecortada. A partir de hoy, Marcus será ascendido a coordinador de instalaciones. Dirigirá nuestro equipo de operaciones y asesorará en todas las sedes. Se oyeron aplausos, ahora más fuertes, ovaciones desde todos los rincones. Pero eso no es todo, continuó Olivia. Hoy lanzamos la iniciativa READ, un premio trimestral que reconoce a los héroes anónimos de nuestra empresa. Personas como Marcus, que no lideran con títulos, sino con silenciosos actos de integridad. Cuando la sala volvió a llenarse de aplausos, Marcus permaneció de pie, con los ojos ligeramente vidriosos y las manos a los lados, sin decir una palabra. No le hacía falta. Sus acciones ya lo habían dicho todo. Los aplausos se desvanecieron, las luces se atenuaron y la gente regresó a sus departamentos murmurando sobre lo que habían presenciado. Pero para Marcus, el mundo era más ruidoso que nunca. No lo había pedido. No se lo esperaba. Y sin embargo, mientras permanecía de pie junto a la pared del fondo, después de la reunión, se formó en silencio una fila de compañeros de trabajo con los que nunca había hablado, todos esperando para estrecharle la mano. Algunos se limitaron a asentir y dar las gracias. Otros le contaron anécdotas sobre las veces que le habían visto arreglar una impresora atascada, reponer un estante de suministros olvidado, limpiar el derrame de otro sin rechistar. No sabía quién eras, dijo una mujer de finanzas, pero siempre me fijaba en las notitas que dejabas en la sala de descanso. Hacían que mis días fueran un poco menos solitarios. No sabía qué decir, así que dijo lo que le pareció correcto. Gracias por notarlo. Y la gente se dio cuenta. Por primera vez, no solo Marcus, sino lo que él representaba. Esa misma noche, cuando la oficina se vació de nuevo, Marcus volvió a su turno habitual. Esta vez, sin embargo, algo parecía diferente. Su carrito tenía una nueva etiqueta, coordinador de instalaciones, y el mango de la fregona ya no era lo único que le ataba al edificio. En sus rondas pasó por delante de la mesa de Riley. En el monitor había una nota adhesiva. Hoy he terminado pronto gracias a ti. Gracias. R sonrió, dobló la nota con cuidado y se la metió en la cartera. En las semanas siguientes la cultura cambió. Los jefes se paraban a saludar al personal de limpieza por su nombre. Los empleados dejaban tarjetas de agradecimiento al personal nocturno. Algunos incluso se ofrecieron voluntarios para ayudar a despejar las salas de reuniones después de los eventos tardíos. Pequeños gestos, pero inexistentes hasta entonces. No era una política de empresa, era el impulso humano. Una tarde, un nuevo conserje llamado Luis sorprendió a Marcus antes del cambio de turno. Solo quería felicitarle, le dijo, un poco tímido. Y gracias, me has ayudado más de lo que probablemente sabes. Marcus sonrió y le dio una palmada en el hombro. Sigue apareciendo, de la forma correcta. Eso es lo que importa. En su despacho de la esquina, Olivia vio cómo se formaba una onda en toda la empresa. Llevaba años intentando crear una cultura de innovación, ambición y excelencia, pero Marcus le había recordado algo más profundo. La grandeza no siempre es ruidosa. No necesita aplausos ni un título. A veces, el tipo de liderazgo más fuerte se produce cuando nadie está mirando, y las personas que pasamos por alto
a menudo son las que mantienen todo unido. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.